Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso. El mundo occidental estaba en ebullición y venía dando tumbos después de tantos sucesos que habían hecho trastabillar sus cimientos. La década de 60 fue devoradora de hombres y de ideologías. En Vietnam se arrastraba una guerra sin horizontes, prometiendo a un pueblo una victoria que no llegaba. Los presidentes mentían descaradamente, mientras la gente asistía azorada a los magnicidios de los dos hermanos Kennedy, a la de Martin Luther King, a la muerte del Che Guevara en Bolivia, luego de la explosión generada por la Revolución Cubana. El Mayo francés del 68 comenzó a perfilar una nueva situación. Después de lo vivido durante la Segunda Guerra Mundial, la juventud nacida durante aquellos días tomó una nueva posición. Le dijo basta al autoritarismo de la gerontocracia. Se alió con la idea de la imaginación al poder, si es que no había otra forma de conducir. Junto a esa nueva corriente del pensamiento, había un grupo de músicos que le estaban dando otro sentido a la vida. Los muchachos de Liverpool, Paul, John, Ringo y George, los Beatles, le decían al mundo que se debía hacer el amor y no la guerra. La idea fue lanzada a comienzos de la década y hacia el final de la misma, muchos artistas adherían a la postura del rock y levantaban el emblema del Flower Power como oposición al autoritarismo y a los abusos cometidos por los gobernantes. El rock fue la bandera de protesta también en Argentina, por cierto, y multitud de intérpretes se aliaron y enarbolaron sus canciones mientras el mundo se amaba. El movimiento hippie había llegado para quedarse. La culminación de todo eso fueron 3 días en agosto de 1969, que si bien no cambiaron el mundo, sí sirvieron para decirle a las nuevas generaciones que intentarlo era posible. Back up on the freeway, back up in the train. Everywhere you look,
tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Y sí, hoy, por supuesto, vamos a conmemorar o recordar o celebrar, como usted prefiera, aquellos días inolvidables de agosto de 1969, cuando en la localidad de Bethel, cerca de la ciudad de Nueva York, se reunieron, dicen algunos, entre 500.000 personas y hasta llegaron a exagerar algunos 1 millón de personas, en un predio donde se hizo música, se hizo el amor, se consolidó definitivamente la idea de que los gobernantes del momento estaban abusando de los jóvenes del mundo. Se consolidó definitivamente la contracultura de los años 60, como decía antes, una cultura que venía de ser oprimida por las situaciones que se estaban viviendo en distintas partes de esta zona del planeta. El Mayo francés había dado un puntapié inicial para que los jóvenes del mundo pensantes se rebelaran. John Lennon había dejado los Beatles después de su encuentro con Yoko Ono, que le cambió la vida. El Che Guevara había muerto o había sido asesinado, como usted prefiera, en Bolivia. Para algunos con los ideales enarbolados, para otros simplemente vencido por las fuerzas del lugar. La primavera de Praga había dicho al mundo basta de la opresión soviética. Y finalmente el hombre había puesto el primer pie en la luna. Es decir, el año 1969, junto al año anterior, 1968, fueron protagonistas de algunos de los momentos claves de la historia de la humanidad de los últimos siglos. Y todo eso hizo que esa generación de jóvenes, hartas de guerras, hartas de las manipulaciones de los poderosos, hartos de ciertos movimientos que ellos no querían o no estaban dispuestos a seguir aceptando, como los jóvenes que habían ido a la Segunda Guerra Mundial, o que después tuvieron que seguir con la guerra de Corea, o que después tuvieron que seguir con la guerra de Vietnam. Le dijeron basta al mundo. Se reunieron durante 3 jornadas consecutivas, llenas de sexo, lodo, lluvia, barro y tantas cosas más, hasta nacimientos hubo, en ese lugar que se llamó Woodstock, en el Festival de Woodstock, que en agosto de este año cumple 50 años. Se conmemoran los 50 años de ese momento que fue o se transformó en un ícono de la cultura estadounidense y de toda esta parte del mundo occidental. Hubo muchos Woodstocks o se intentó revivir a Woodstock en los años siguientes, a 1969. Algunos tuvieron más éxito que otros. Ahora se está preparando un nuevo Woodstock con otros inversores, porque eso cuesta mucho dinero. Por supuesto que se tomaron o se han venido tomando otros recaudos, porque aquello fue un chapalear en el barro en medio de la apertura total al sexo y a las drogas. El LSD y el cannabis estuvieron en su apogeo. El amor, el poder de las flores, como le llamaban al Power Flower. Fueron 3 días de rock, de sexo, de descontrol, pero le dijeron al mundo, los jóvenes, aquí estamos nosotros, queremos otra cosa. Si lo consiguieron o no, bueno, eso está muy lejos de haberse conseguido, pero de cualquier manera fundaron o fueron impulsores de un movimiento que después sirvió, porque aquí en Argentina, años después, de 1969, en el 76, cuando llegó el proceso militar, no se pudo seguir interpretando
las canciones de rock norteamericano, estadounidenses, y empezó a florecer el rock nativo, el rock nacional. Hicieron su agosto artistas como Charly García, por ejemplo, y esas cosas que sin querer se van dando en la historia de la humanidad. Una cosa lleva a la otra y bueno, se imponen, como se impuso Woodstock, que quizá no tuvo ese propósito de cambiar al mundo o de intentar cambiar al mundo, pero los jóvenes se reunieron y dijeron hasta aquí, basta. Iniciaron una nueva etapa. Ya quizá no hay hippies en el mundo, ahora quizá están todos congregados en algunas comunidades, pero ha quedado esa palabra como un emblema de la rebelión, de la protesta que se gestó en agosto de 1969. Entre el 16 y el 18 de agosto, este año, en 2019, que se cumplen o se conmemoran o se celebran los 50 años de aquel Woodstock, en una localidad a 240 kilómetros del lugar original, el productor Michael Lang, que fue uno de los primeros que se unieron en su momento para lanzar aquel Woodstock y que ahora tiene 73 años de edad, se va a dar el gusto de haber conseguido un nuevo inversor, Oppenheimer, y una empresa que va a poner el dinero necesario para revivir o intentar revivir aquello que fue realmente único en la historia de la humanidad. Hemos traído música, por supuesto, del momento, de aquel momento inolvidable. Después hubo al año siguiente, 1970, un documental producido, dirigido, guionado, pergeñado por Martin Scorsese, que ganó el premio a la mejor documental del momento, el premio Oscar en 1970. Claro, ha habido tanto de todo eso, inevitable hacerlo, y sobre todo estaban los Beatles en ese momento que se estaban separando, la juventud del mundo estaba conmocionada, por muchos motivos. Y los históricos que en ese momento, junto a Creedence Clearwater Revival, que acabamos de escuchar haciendo conmoción, fueron, entre otros, Bob Dylan, el ganador del Premio Nobel de Literatura de hace 2 o 3 años, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Jimi Hendrix, el grande, Janis Joplin, muerta muy joven, se suicida. A los 27 años había que morirse en ese momento. El grupo The Who, Ravi Shankar, el gran músico de la cítara indio, nacido en Benares y que es padre o que falleció hace algunos años, ya a los 92 años de edad en 2012, padre de la cantante Norah Jones. Carlos Santana, como representante de la música popular latinoamericana junto al rock estadounidense, que va a estar nuevamente ahora en el próximo Woodstock. Creedence Clearwater Revival, le decía, Joe Cocker, y Blood, Sweat and Tears, que fueron algunos de los históricos que en 1969 participaron en el Festival de Woodstock. Hubo una voz femenina más allá de Janis Joplin, que trajo la dulzura al mundo de la música rock, que tiene mucho que ver con Argentina, que fue amada por los argentinos. Yo la amé profundamente, porque la voz de ella fue única y las letras de sus canciones son únicas. Vive todavía, sigue actuando, de vez en cuando viene por acá, por Latinoamérica. Tiene un apellido español, ella es de origen estadounidense, se casó en su momento, tuvo hijos, ahora es una lesbiana confesa y bueno, su música es realmente inolvidable. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I
never died, said he. I never died, said he. The copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe. I didn't die, says Joe. I didn't die. And standing there as big as life and smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill went on to organize, went on to organize. From San Diego up to Maine, in every mine and mill, where working men defend their rights, it's there you find Joe Hill. It's there you find Joe Hill. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you or me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. La voz única, maravillosa de Joan Baez, que hay un tema de ella que a mí me fascina, El preso número 9, donde canta una canción mexicana de una manera asombrosa, una de las voces más hermosas del siglo XX. Joan Baez, que sigue cantando, no con la misma voz, ya es una mujer mayor, pero sigue haciendo fascinar al mundo de la música. Los músicos que van a actuar, algunos de ellos, ya algunos han fallecido y algunos se han disuelto, los grupos musicales que actuaron en agosto de 1969. Los músicos que Michael Lang ha podido reunir, algunos de ellos para este 2019, son Jay-Z, Chance the Rapper, The Killers, Imagine Dragons, Miley Cyrus. Yo dije cuando vi esto, Miley Cyrus viene de la casa Disney. Hemos bajado de categoría, pero bueno, es lo que hay. Dead and Company, volverá Carlos Santana a sus y tantos años a fascinar al público de este Woodstock de este año. David Crosby y John Fogerty del grupo Creedence. Bueno, estos son algunos de los que ya se han dado a conocer, que van a actuar entre el 16, 2 días, 16, 17 y 18 de agosto. En el primitivo Woodstock comenzó el 15 de agosto. Acá va a ser el 16, 17 y 18 de agosto, como le decía, en una localidad que va a estar alrededor de 250 kilómetros de la original, de aquel lugar que se llama Bethel, y que queda muy cerca de la ciudad de Nueva York. Bueno, les decía que hubo un documental que en el año 1970 se llamó Woodstock, 3 días de paz y música. Participó Martin Scorsese, que es un director de cine que se dedica a reunir material documental y a remasterizar películas que ya han sido dadas de baja en el mundo del cine, y él ha hecho un trabajo, sigue haciendo un trabajo, ya es grande Martin Scorsese, creo que ya no filma más, pero él ha hecho una fundación en Estados Unidos donde
se dedica a remasterizar películas viejas y ha recuperado muchísimos filmes, así como en Argentina se están perdiendo tantos filmes porque están bajo las aguas en una filmoteca o donde sea, que a veces ni se sabe dónde están y han desaparecido tantas películas. Él, por su cuenta, por supuesto, allá hay otros recursos económicos, tienen otra mentalidad también de mantener el legado cultural. Entonces él se ha dedicado a recoger material de Woodstock y lo montó en ese documental que ganó el premio Oscar, y también hubo un filme que se llamó Taking Woodstock del director Ang Lee. Esto fue en los 40 años de Woodstock en el año 2009, donde, bueno, ha habido varios intentos de revivir Woodstock. Algunos fueron más o menos afortunados. Otro, por ejemplo, se hizo en el Madison Square Garden de Nueva York en el año 79, 10 años después. Claro, todo lo armado, que pierde espontaneidad, puede salir muy bien si hay mucha producción de por medio, o puede salir muy flojito. Lo del Madison Square Garden fue flojo, y otros más que se han intentado revivir en los últimos años también han sido flojos. Esperemos que este 50 aniversario que se va ahora a poner en escena en el mes de agosto, este año, tenga más suerte. Por lo menos los productores van a intentar revivir de alguna manera, porque el ánimo es diferente y las ideologías son diferentes, si es que las hay. Van a intentar revivir lo que fue Woodstock en 1969. No sé si lo conseguirán, después se lo cuento o después lo comentamos, después de que suceda todo esto en el próximo mes de agosto. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Entre todos, prevengamos la gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón y enseñale este hábito a los niños tanto en el hogar como en la escuela. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y deja que entre el sol en casas y espacios cerrados. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, no te automediques. Acudí al centro de salud más cercano y toma abundante líquido. Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. I think I'll take it.
Bien, escuchábamos Sea of Madness, Mar de Locura, por el grupo Crosby, Still, Nash y Young. Este año, en el 2019, estará David Crosby entre los músicos que van a participar en este Woodstock 50 años. Y hay algo que, bueno, quiero comentar. Los Beatles habían estado en la India, bueno, con toda la filosofía que incorporaron a su vida, sobre todo George Harrison y Paul McCartney, también John Lennon, por supuesto. Ravi Shankar, el gran músico nacido en Benares, que murió en el 2012, fue uno de los maestros de ellos. Se hicieron muy amigos. Ravi Shankar después se vino a vivir a esta parte de Occidente, trabajó mucho en Estados Unidos, murió en el 2012, padre de Nora Jones, y fue una influencia significativa dentro de ese movimiento de amor y paz, o de el poder de las flores, que tuvieron los grupos rockeros en su momento, y sobre todo la juventud de Occidente, que estaban todos en la misma, estábamos todos en la misma. Pantalones anchos, camisas ajustadas, plataformas. Sí, fue toda una revolución. La vestimenta del año 69, que surgió a partir de toda esta rebeldía juvenil, ahora se está reviviendo todo aquello. Pantalones Oxford, botamanga ancha, camisas al cuerpo, plataformas. Los pelos enrulados ya no van, ya tanto pelo no, porque ahora la vida es más práctica quizá, teníamos más tiempo en ese momento. Yo no fui rockera, pero por supuesto que había que adherir a la moda del momento, y también me vestí de esa manera, y también me lucí de esa manera, si es que uno se podía llegar a lucir, pero había que hacerlo porque estaba en el aire, había que hacerlo, y acá en Argentina también lo vivimos. Por supuesto que había un grupo de gente que estaba enamorada de los Beatles, entonces no pudimos sustraernos, más allá de las circunstancias individuales de cada uno, no pudimos sustraernos a la influencia de aquello, pero fue realmente maravilloso y único lo que se vivió en 1969. Bien, recuerden que en la Galería de Arte Enrique Mónaco están en este momento exponiendo Miguel Ángel Budini junto a Olga Argañarás, Alejandra Aranguren, Raquel Berta, Otilia Ceballos, Verónica Cuello, Judith Mori, Gabriela Pérez Guaita y Miguel Ángel Rodríguez, con el auspicio de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Y le mandamos un abrazo solidario a Miriam Brusa, que está al frente de la Galería de Arte. Y recuerde que hay una convocatoria hasta el día 3 de junio, es decir, hasta mañana. Esta galería, en sus 50 años de vida, convoca a artistas en colaboración con la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba para presentar esculturas o proyectos de esculturas con metal. Hasta mañana se pueden presentar, habrá una selección por jurado el 10 de junio y la inauguración, que se va a titular Galería a Cielo Abierto, será el día 26 de junio. Bien, y en cuanto a el ciclo de conciertos de abono de la Fundación ProArte Córdoba, dentro de la temporada 2019, el próximo 8 de junio se presenta el grupo Kiev Virtuosi de Ucrania, con la dirección del solista Dmitry Jablonsky. Bien, esto será el 8 de junio, allí en el Teatro del Libertador, como habitualmente se hace. Y quiero decirles que
La Sala, dirigida por Edgardo Bertone, ex Galileo, que en este momento se llama Sala de Espectáculos La Llave, el día martes próximo, 4 de junio, estrenará una película del director francés Faith Akin, que es de origen árabe, Faith Akin, titulada En pedazos, con Diana Kruger, la gran actriz alemana, que se está irguiendo, además de ser una bellísima mujer, es una gran actriz de cine. En pedazos, Diane Kruger, que ha sido nominada a varios premios por esta actuación, hace de una mujer que pierde a su hijo y a su marido, que muere en un atentado, y solo quiere que se haga justicia después de que todo sucede. Es una gran actuación, no he visto la película, pero me han dicho que Diane Kruger está realmente asombrosa. Lo que pasa es que son películas de origen europeo que no van a parar a los premios Oscar, entonces uno a veces se pregunta por qué tal actuación de una película europea no va a ser premiada en Hollywood. Y sí, será premiada en distintos festivales del mundo, pero menos con los premios Oscar, y a veces pasa. Hay que resignarse porque ese es el mundo de la industria cinematográfica. Bien, antes de ir a las empresas amigas, quiero recordar que tanto Liliana Malen como Silvia Atwood están dando talleres de escritura en la ciudad de Córdoba. Liliana Malen, usted se puede comunicar con ella a través de el mail lilianamalen@gmail.com, y a Silvia Atwood la encuentra en la Biblioteca Córdoba, allí en la calle 27 de abril. Bien. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te espera en Independencia 412. Galería de Arte Enrique Mónaco del Colegio de Escribanos de la provincia, en sus 50 años de vida, siempre al servicio de la cultura en Córdoba. Obispo Trejo, esquina 27 de abril. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital, con rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba, en Maipú 177, cuarto piso. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Grito Sagrado, música, libros, plástica, todo lo encontrás en Achava Rodríguez 421. Invitarte, la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento, www.invitarte.com.ar. Recordá que en la zona norte, en La Llave, podés ver el mejor cine los días martes, bajo la dirección y la selección de Edgardo Bertone. Y los miércoles en la Biblioteca Vélez Sarsfield, la mejor programación cinematográfica. Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados en sus 3 direcciones, de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Sarsfield, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugones. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Entre todos, prevengamos la gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón y enseñale este hábito a los niños tanto en el hogar como en la escuela. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y deja que entre el sol en casas y espacios cerrados. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, no te automediques. Acudí al centro de salud más cercano y toma abundante líquido. Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3.
just a little bit harder, so I can love, love, love you. I'll tell myself, oh, I'm gonna try just a little bit harder, so I can give you to nobody else. Oh, I've been waiting for such a long time. I ain't gonna lose my taste. No, I ain't gonna lose it. Ain't gonna lose my taste. And make it mine, all mine. Well, I'm gonna try just a little bit harder, so I can give you every bit of my soul. Hey, well, I'm gonna try just a little bit harder, so I'm gonna lose, hang on, to nobody knows. Oh, I don't care how long it's gonna take me, but if it's a dream I don't want, no, I don't really want it. If it's a dream I don't want nobody to wait. You better not do it, yeah. Era Janis Joplin haciendo Just a Little Bit Harder, solamente un poco más fuerte, más duro. Murió un año después Janis Joplin, a los 27 años, por una sobredosis. Bueno, en fin, era parte de toda esta cultura de rebeldía, de rebelión que tenían los jóvenes del mundo, bueno, insisto, de esta parte del mundo. Hubo una película en el año 1967, no, más que una película, fue un musical, un gran musical que se dio también en Argentina, mal que les pesara a muchos en ese momento, porque aparecer todos los actores en escena al final del primer acto desnudo era mucho para Estados Unidos, era mucho para todos, toda la cultura occidental. Hair, se llamó Hair, o Pelo, como usted prefiera, una ópera beat sobre la cultura hippie de los años 60 en Estados Unidos, que incluía el amor, la paz, la libertad sexual o el uso y abuso de drogas, incluyendo todo esto, los desnudos integrales de todos los actores en el final del primer acto, que impactó en la época, en la cultura de la época. Más allá de todo eso, el musical Hair, Pelo, ha dejado algunas de las canciones más conocidas en el mundo, como Aquarius, o Let the Sunshine In, Deja Entrar el Sol. A pesar de que mucha gente conoce estas canciones, Aquarius sobre todo, no sabe que perteneció a un musical. El musical fue famoso en su momento. No ha trascendido porque quizá la cultura hippie, ya al haber terminado su apogeo, ya ha hecho que también el musical deje de producirse en el mundo, de ponerse en escena. Pero fue muy famoso, por cierto. También se estrenó en 1967, es decir, 2 años antes. Se estaba gestando todo lo que fue después Woodstock. Estaba todo el movimiento negro también, la muerte de Martin Luther King, todo significaba una rebelión permanente, los blancos, los negros, bueno, etcétera. Se presentó en octubre del 67 en el Public Theater. En el Public Theater, claro, donde se presentó también la comedia cordobesa, en el Public Theater.
se presentó con El Reñidero años después, por supuesto, estoy hablando del 85, 86, 87. Sí, estaba Angelos en el gobierno. Que estuvimos ahí en el Public Theater del Off-Broadway, pero es un teatro maravilloso. Bueno, esto, como no podía ser de otra manera, se presentó Off-Broadway porque era un experimento que se estaba haciendo. Actores desnudos, bailando y cantando en escena. No había que hacerlo en un teatro convencional, se presentó en Off-Broadway. Acá en la Argentina, creo que se presentó en el Teatro Nacional, se produjo una película basada en el musical con el mismo nombre, Hair, dirigida por Milos Forman. No fue tan famosa la película, yo no sé si la vi tampoco. Vi el musical, no vi la película. La obra desafió muchas de las normas que había en ese momento en la cultura occidental, pero bueno, causó controversia desde su estreno. Se pudo poner finalmente en Argentina en el año 1971 con un elenco que incluía a Valeria Lynch, Horacio Fontova, Rubén Rada y Mirta Busnelli, entre otros. Bueno, después también se dio en Londres con Elaine Paige en el rol protagónico, la cantante actriz que hizo de Evita, que transformó a la ópera, al musical Evita en un éxito, Elaine Paige. En Berlín la tuvo a Donna Summer como la protagonista, y en Nueva York incluyó a ver los nombres de Diane Keaton, entre otros, Ben Vereen, el actor negro que trabajó en All That Jazz. Y bueno, esos fueron los nombres importantes que participaron en la puesta en escena en Nueva York. Y quiero decirles que el musical se debió a la composición de James Radio y Jerome Ragni. Eso fue lo que se vio acá en escena con letra en español en el Teatro Nacional, con la participación exclusiva y excluyente de Valeria Lynch, que en ese momento estaba en su apogeo y que tenía muchos kilos menos, usted se imagina, en 1971. En 1971 en Argentina, recuerde, fue la época de transición, la NUCE dejaba ya el poder, después de varios años de dictadura de los militares con Onganía y todo eso. La NUCE había aflojado un tanto la cosa, después llegó Perón, y bueno, aquello fue un banquete para la cultura argentina, que estábamos acostumbrados a lo que después volvimos a acostumbrarnos, a la represión y a la censura. Pero que se pusiera en escena un Hair en un teatro en Buenos Aires era mucho. No sé si ocultaron algunas de las partes pudendas los actores, porque era 1971, pero digamos que aquella apertura que hubo en la cultura argentina con la NUCE, que después significó que se lo eligiera a Cámpora como presidente, la apertura democrática o semidemocrática. Bueno, aquello, no quiero entrar en disquisiciones políticas, pero fue un momento especial que terminó en 1976, cuando durante 7 años lo tuvimos al proceso y se entró nuevamente en el oscurantismo, en una suerte de Inquisición argentina. Eso es otro cantar, pero acá tuvimos nuestro Hair en escena. Stopping at the
feet were down a shallow water. Shoot like a dragon if I get back your mother. Pick up a flat rock, skip it across the Green River. Oh, well. Dakota's camera spend my day out with black hole riders and cross Taiwan. Old Coda Jr. took me over. Where you gonna find your well best known? If you get lost, come on the Green River. Oh, well. Thank you. Oh, we're having a multitude of problems. Era el grupo Creedence Clearwater Revival en Green River, uno de los clásicos de Woodstock. Decíamos recién que Janis Joplin falleció en octubre de 1970 a los 27 años por una sobredosis. Y Jimi Hendrix había muerto un mes antes, también a los 27 años, en 1970. Bien. Usted sabe que el número 27 para muchos rockeros fue clave. Había que morir a los 27 años. Digo, había que. Era como una memoria colectiva, que es una conciencia colectiva que se extendió. Vamos a hacer una pausa y después les doy algunos de los títulos de la comedia musical Hair, que los títulos de estas canciones son realmente muy significativos. Por eso quiero dárselos. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Entre todos, prevengamos la gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón y enseñale este hábito a los niños tanto en el hogar como en la escuela. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y deja que entre el sol en casas y espacios cerrados. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, no te automediques. Acudí al centro de salud más cercano y toma abundante líquido. Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Estás escuchando Radio Pascal 93.3. Sweet Sir Galahad came in through the window in the night when the moon was in the yard. Took her hand in his and shook the long hair from his neck, and he told her she'd been working much too hard. It was true that ever since the day her crazy man had passed away to the land of poets' pride, she laughed and talked a lot with new people on the block, but always that evening time she cried. And here's to the dawn of their days. La la dee dee.
it rested softly on his knee. There she dropped her smile, and there she sighed a while, told him all the sadness of those years that numbered 3. Well, you know, I think my fate's belated, 'cause of all the hours I waited for the day when I'd no longer cry. Get myself to work by 8, but oh, was I born too late? Do you think I'll fail at every single thing I try? And here's to the dawn of their days. He just put his arm around her, and that's the way I found her 8 months later to the day. The lines of a smile erased the tear tracks upon her face, a smile that could linger, even stay. Sweet Sir Galahad went down with his gay bride of flowers, the prince of the hours of her lifetime. And here's to the dawn of their days, of their days. Bien, era la voz maravillosa de Joan Baez haciendo Sweet Sir Galahad. Y para completar el club de los 27, la mencionamos a Janis Joplin, murió en octubre del 70 por sobredosis, a Jimi Hendrix en septiembre de ese mismo año, también de 27 años, a Brian Jones de The Rolling Stones, a Kurt Cobain en 1994, Amy Winehouse en el 2011 y Jim Morrison de The Doors en 1971, todos muertos a los 27 años, por eso se los ha llamado pertenecientes al club de los 27. Bien, una curiosidad. Y les dije que les voy a dar algunos de los nombres de los temas de la comedia musical Hair, de Rado y Gagni, que les acabo de mencionar. Aquarius, Sodomy, sodomía, Hashish, Hair, pelo, Hare Krishna o Hare Krishna, que es la derivación de los de la influencia que tuvieron los músicos indios en el movimiento hippie, sobre todo de Ravi Shankar. Let the Sun Shine In, que usted lo conoce como Deja Entrar el Sol. LBG, de Lyndon B. Johnson, que fue el presidente de Estados Unidos después del asesinato de Kennedy. Y dos temas que me llaman la atención por los títulos, Black Boys y White Boys. Es decir, la división terrible o tremenda que ha habido en Estados Unidos y que la hay todavía, entre blancos y negros. Ahora más bien quizá lo que está más de moda de hacer discriminación son los latinos en Estados Unidos. Pero los negros hasta hace poquito, incluso hasta la época del presidente Obama, han tenido sus problemas. No sé ahora, quizá están mucho más integrados porque negros y blancos están siendo parte del establishment norteamericano versus, no quiero decir en contra, versus los latinos que han invadido Estados Unidos y que tienen tantos problemas con el gobierno del presidente Trump. Pero en ese momento, en 1967, estaban por un lado los Black Boys y por el otro lado los White Boys.
los negros contra los blancos o los blancos contra los negros, que era mucho más factible. Bien, señores, de esta manera concluimos el programa de hoy dedicado a estos 50 años de esos 3 días que cambiaron el mundo. Es fácil decirlo, pero si usted piensa que todo eso fue una consecuencia de lo que había venido sucediendo en Occidente después de que el régimen soviético formara justamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con todo lo que eso significó, la primavera de Praga, la rebelión aquella, el mayo francés, el viaje a la luna, la muerte o el asesinato de Che Guevara, John Lennon, que había dejado los Beatles, India, que había venido de alguna manera a influir la mentalidad de los jóvenes de Occidente con su prédica de amor y paz después de un Mahatma Gandhi. Claro, son todas cosas que tenía que cambiar, tenía que haber una respuesta a tantos estímulos. Y los jóvenes respondieron con aquel inolvidable, legendario Woodstock de agosto de 1969. Bien, señores, esto ha sido todo por hoy. Quiero agradecer la presencia de Matías Sáenz en los controles, de Diego Quiroga en la dirección de esta radio, a Gustavo Seifer, mi mano derecha, a Julie, Raquel, Elena, familia Grasso, Marcelo Moreno, María Nanini, Liliana Malem, Jimena Gambetta. Nos despedimos con esa frase que nos acompaña desde hace tiempo: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es simplemente justicia. Será hasta la semana que viene, en que a partir de las 11 aproximadamente estaremos, si Dios quiere, nuevamente en Radio Pascal. Chao. Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar.